¿Qué es el arancel de aduanas? El arancel de aduanero es desde el punto de vista comercial un pilar básico en la aplicación de la política comercial de un país. La determinación de los tipos impositivos que se aplican a la importación condiciona de una manera directa que esos productos puedan tener un flujo comercial regular de comercio exterior. Es decir, los aranceles son las cuotas que se fijan, como ya les comentaba, para determinar los tipos impositivos que se aplican a la importación. Esta condiciona de manera directa que esos productos puedan tener un flujo comercial regular en el comercio exterior, es decir, que nos permita la introducción de mercancías de manera regular a un mercado internacional. ¿Sí? No cambiamos. ¿Quién paga el arancel importador o el exportador? A los productos importados generalmente se les aplica un impuesto que se le llama arancel, que se determina en base a una partida arancelaria, que vamos a ver que aquí que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Economía fijar esa partida. Aunque es el importador quien paga este impuesto, el exportador debe tenerlo en cuenta para calcular el precio final de su producto en el país de su destino. Es decir, quien está exportando el producto, vamos a decir, alguien que está exportando un producto de Estados Unidos, lo va a vender en México, tienen que tomar en cuenta que también al precio final del producto se le va a agregar el gravamen, el arancel que se fije, lo va a tener que pagar el consumidor final. Entonces, para poder calcular el precio final de sus productos en nuestro país, el comerciante extranjero, el que vive en Estados Unidos, pues tiene que calcular también, saber cuánto se va a pagar de impuesto por la importación de ese producto a nuestro país. ¿Cuál es el arancel a las exportaciones? El arancel es aquel tributo que es aplicado sobre los bienes que son objeto de importación o exportación. Este último caso es el menos frecuente, o sea, es menos común que veamos impuestos aplicados a la exportación, es decir, a la salida de mercancías. Generalmente los impuestos son referentes a las entradas de mercancía, ¿sí? También podemos encontrar aranceles de tránsito, que son aquellos aplicados sobre los objetos o mercancías que entran en un país con destino a otro distinto. Vamos a decir, una mercancía que entre de Estados Unidos y vaya a viajar por todo el territorio nacional para ser llevada a Guatemala o a Belice, pues genera un arancel diferente porque no es un arancel por la exportación, sino es un arancel por el tránsito. No se da ni por la exportación ni por la importación, sino que se da por el tránsito de la mercancía a nuestro país, ¿verdad? Y por su paso por el país. ¿Cómo se estructura el sistema aduanero mexicano? Ya les había comentado, la facultad de establecer aduanas o de poner aduanas corresponde al gobierno federal, en particular al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente de la República. Entonces, esta es una atribución del Poder Ejecutivo Federal, establecer establecer o suprimir aduanas fronterizas interiores y de tráfico aéreo y marítimo, señalar su ubicación y sus funciones de cada una de esas aduanas, suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo conveniente, cuando así lo exige el interés de la nación, autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de países vecinos. Todo esto es lo que le corresponde a las facultades de, de, del Ejecutivo en materia de aduanas, ¿verdad? El sistema mexicano está conformado, en primer lugar, podemos decir, por el gobierno federal,
que es el que tiene la facultad, el Ejecutivo Federal es el que tiene la facultad para el establecimiento de aduanas. Otra parte que forma el esquema del sistema tributario mexicano o del sistema aduanero mexicano, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 31, fracción 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera. Entonces, el presidente de la República tiene la facultad de establecer dónde serán las aduanas, pero corresponde a la Secretaría de Hacienda organizar y dirigir los servicios de esas aduanas, ¿sí? Actualmente esta facultad la realiza a través del órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de cobrar los impuestos que se imponen a las mercancías que entran a nuestro país. Eh, la ley aduanera, en sus artículos 144 y 145, señala las facultades que dicha Secretaría tiene en esta materia, en materia de aduanas, y que son las siguientes. Primero, artículo 144, la Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades. 1. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas, de las administraciones regionales de aduanas y de las secciones aduaneras. ¿Qué quiere decir esto? Que dirá qué parte del territorio nacional corresponde a cada una de las aduanas, porque puede que haya una aduana que corresponda a varios estados de la República. Por ejemplo, en la aduana que nosotros aquí tenemos es una aduana interior del que llegan mercancías del mismo estado, pero también llegan mercancías de otra parte de la República. Entonces, hay que señalar la circunscripción territorial, el territorio donde tendrá vigor o vigencia esa aduana. Así, nada más. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos, comprobar que en las importaciones, en la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regularizaciones y restricciones no arancelarias se realizan conforme a lo establecido en la ley de aduanas. Como les decía, el Estado mexicano y todos los estados actúan de buena fe, sin embargo requieren de este tipo de dependencias que se encarguen precisamente de comprobar no solo el que se dé la importación o exportación de mercancías, sino la exactitud de los datos que aparezcan en los pedimentos o en las declaraciones o en las manifestaciones de las contribuciones por el ingreso de esa mercancía sea el correcto, ¿sí? Y que, por ejemplo, se lleve a cabo una regularización o restricción no de carácter arancelario, sino de carácter que puede ser de salud o de seguridad, de acuerdo a lo que establezca la ley. Quién sabe por qué nos salimos aquí del cuadro. Ya, ¿verdad? Es decir, no solo la Secretaría de Hacienda no solo tiene facultades para el cobro de las contribuciones y los aprovechamientos, sino también para fiscalizar sobre algunas otras circunstancias, como por ejemplo la norma oficial mexicana, para evitar que entren productos que no reúnan las características de esa norma oficial mexicana, ¿sí? También tienen la facultad de requerir a los contribuyentes responsables, solidarios y terceros los documentos e informes sobre las mercancías de importación o exportación y en su caso sobre el uso que se haya dado a las mismas. Es decir, ¿quiénes son los responsables solidarios y terceros? Bueno, aquí en materia de aduanera son responsables tanto el exportador como el importador y en su caso las empresas aduaneras, las empresas de aduanas
dedicadas a brindar ese servicio para la importación o exportación de producto, pues todos ellos son responsables solidarios de las mercancías que dicen haber embarcado. O sea, el, 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 el exportador dice, va un tráiler con tantas cajas de tomate o tantas cajas de vino, bueno, esa es la mercancía. Llega a la frontera, se verifica que el camión no haya sido abierto durante el trayecto. Dos, que la mercancía que lleva corresponda a la que aparece en los documentos, ya sea en las declaraciones o pedimentos, que sea la correcta, ¿sí? Y también que vaya dirigido al importador, quién es el importador en el país de donde llega, ¿verdad? Toda esa información tiene que ver con la exportación e importación de productos. Practicar reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados o a petición del contribuyente en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento que se refiere al artículo 43 de la ley, verificar y supervisar dicho reconocimiento, así como autorizar y cancelar la autorización a los dictámenes aduaneros y revisar los dictámenes formulados por estos en los términos del artículo 175. Bueno, toda esta larga lámina que les acabo yo de leer se refiere a que parte de la actividad que tiene también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de tributario, a través del SAT, es pues practicar regularmente el reconocimiento aduanero de todas aquellas mercancías que se encuentran en los recintos fiscales, ya sean de importación o de exportación. Vamos a ver más adelante qué es un recinto fiscal y qué son recintos fiscalizados. Los recintos fiscales son generalmente los que pertenecen a el Estado y que son bodegas donde se puede tener la mercancía, y fiscalizados son pues, generalmente de particulares, pero que están siendo supervisados o vigilados por el SAT, ¿verdad? Como les dice ahí, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que se señalen. Cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 43 de la ley, verificar y supervisar dicho reconocimiento. Es decir, siempre la Secretaría de Hacienda estará encargada de verificar que, que todo reconocimiento que se haga a la mercancía sea el adecuado, ¿sí? Y que comprenda las mercancías que aparecen en los pedimentos, en los reportes, en fin, en toda la documentación que se presente para acreditar la propiedad de la mercancía, para acreditar su valor, para acreditar el tipo de mercancía, etcétera, ¿verdad? También en ellos corresponde autorizar o cancelar la autorización que se dé de los dictámenes aduaneros y revisar los dictámenes formulados en términos del artículo 175. Entonces, estas son atribuciones de la Secretaría de Hacienda. Verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estímulo fiscal, franquicia, exención o reducción de impuestos o sea eximido del cumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria estén destinadas al propósito para que se otorgó, se encuentren en lugares señalados al efecto y sean usadas para las personas a quienes les fue concedido, en el caso en que el beneficio se haya otorgado en razón de dichos requisitos o de alguno de ellos. Bueno, hay ocasiones en que las mercancías que entran a nuestro país, por ejemplo, pueden ser una donación de una ambulancia, una donación de algún vehículo, una donación de algunos insumos, de algún material, entonces le corresponde a la Secretaría de Hacienda verificar que aquellos vehículos, aquellos bienes, perdón, que tuvieron un estímulo fiscal, tuvieron una franquicia, que fueron exentos de pago de impuestos o que hubo una reducción por tratarse de una obra benéfica o una cuestión solidaria o de apoyo, etcétera. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora con los ventiladores, dijéramos, bueno, Estados Unidos dona tantos ventiladores a México con motivo de la pandemia. Entonces hay que establecer que esos ventiladores
hayan ido al lugar al que fueron destinados.